Esta es la tutoría, la segunda parte del proyecto, el proceso de escritura como propósito fundamental. Es que ustedes personas, como personas estudiantes de la carrera de educación, sepan las diferentes etapas que tiene la escritura formal, cuáles son las bases necesarias para poder escribir, cuáles son los pasos del proceso de escritura para que ésta se convierta en una herramienta de expresión personal y como una comunicación social también. Vamos a elaborar un planeamiento donde se apliquen en tercer grado de una escuela donde ustedes deben ir y con los anexos 2 y 3 tienen que pedir al maestro, a la maestra que los califique y eso viene dentro de tienen que poner dentro del trabajo. Y la otra es que las visitas se concretaron. Eh, tenemos como objetivos específicos identificar las distintas fases del proceso de escritura. Ustedes ahí, dentro de las lecturas que tienen que hacer, bueno, son nada más dos, de las 6 a la 26 creo, y de las 250 y algo. Sí, son poquitas. Entonces, ahí ustedes van a saber cómo planificar, elaborar un borrador, la revisión de ese borrador. Luego la edición, que es volverlo a pasar en limpio, lo que llamábamos nosotros, y la publicación de esos textos. En la aplicación de un planeamiento pedagógico dirigido al estudiantado tercer año escolar. Diseñar actividades innovadoras y creativas que refuercen las habilidades de escritura por medio del modelaje del andamiaje, conduciendo hacia el estudiantado a mejorar su comprensión y su capacidad para expresarse por eso. Esas son las dos lecturas, aquí están, de las 6 y la 26 y la 225 a la 270 de este libro que es el lenguaje en construcción. Ustedes lo recibieron en la matrícula. Recuerden que antes de entregar su tarea deben revisar los criterios de evaluación para prevenir la omisión de aspectos importantes. A veces, yo creo que esto sería lo más importante. Ustedes van subrayando ahí lo que ya van haciendo y no tenemos nosotras que estar buscando, no, no me parece, porque la revisión es tediosa cuando, ¿verdad? Nos falta una parte y desgraciadamente eso lleva al rebajo de puntos. Sobre todo, muy importante, utilizar un formato de PDF para subirle al espacio asignado. Utilice un lenguaje inclusivo, que eso fue lo que pasó en esta tarea. Todo perfecto, lindísimo el podcast. Yo lo disfruté un montón. Me dejaron con la boca abierta cómo saben manejar esa tecnología. Pero ¿qué pasó? No utilizaron el lenguaje inclusivo. Entonces, un grupo que pudiera haber tenido un 10 tiene un 9,71. Entonces, es una lástima. Me daba cosita porque digo, qué lástima, dentro del guión debieron haberlo tomado en cuenta. Se dice las personas estudiantes, el estudiantado, la persona docente y la niñez. Para desarrollar esta tarea debe utilizar el conocimiento adquirido en las tres unidades anteriores y las lecturas proporcionadas de la unidad 4.
porque hay una parte de esta tarea donde ustedes deben poner en práctica lo de la tarea 2 y, por supuesto, todo lo que aprendieron en las demás tareas. Todo el trabajo debe ser elaborado con sus propias palabras, evitando hacer copia textual del material de esta unidad, demostrando su comprensión e interpretación de la teoría, no solo, ¿verdad?, chorrear la teoría ahí, sino comprenderlo. Lo que tiene ese libro es que la fácil comprensión hace que uno quede enamorado de él. Entonces, es muy fácil de leer, muy fácil de aprender con él. Se trabaja en forma individual y lleva una portada como se solicita en la orientación académica. Ustedes buscan en la primera parte del entorno, en el área personal, ahí viene la orientación académica y le dicen todos los puntos a tomar en cuenta cuando presentan un trabajo escrito y de paso la portada, porque todavía había un grupo, o sea, dos personas, una parejita que me hizo mala portada. Entonces salen con un 9.26 y por algo meramente técnico. Tenemos que ustedes deben visitar una institución educativa cerca de su comunidad o donde les quede más cerca y solicitar a la persona directora el permiso para aplicar su planeamiento a un grupo de tercer grado. Recuerde llenar los anexos 2 y 3 que se facilitan en la orientación. Yo se los puse en el entorno también para que ustedes lo tomen en cuenta y los busquen ahí. Me pareció que ir hacia la orientación y sacarla mejor, ahí la tienen. Re- em, los mismos son indispensables para darle validez a su trabajo y proceder con la calificación de su proyecto. Para obtener el puntaje correspondiente, la persona estudiante debe obtener una puntuación alta, brindada por la persona docente encargada del grupo tercer grado. Imagínense que una maestra le ponga acá, o sea, lo califique mal, algo pasó ahí, entonces sí se debe tomar en cuenta hacer una buena presentación. Se va a reunir con la persona docente a cargo del grupo, le va a explicar el objetivo de este proyecto para que comprenda el porqué de su visita y le brinde consejos oportunos. Eso es un tema, ¿verdad?, importante tomar en cuenta. Y lo que les dije en la tutoría pasada, muchas veces, y lo que estábamos hablando, los mismos docentes, nosotros nos cortamos las alas. No se dejen llevar por eso. Usted explíquele, no toma en cuenta los comentarios que le hagan y vayan con mucha ilusión, que eso, todo aprendizaje, vean, se los digo de este lado de los años y la experiencia, todo aprendizaje en la vida tiene un porqué. A veces decimos, ay, ¿para qué estoy aprendiendo esto si nunca lo voy a usar? Mentira. Después uno se da cuenta y dice, oh, yo me acuerdo cuando aprendí esto, claro, y después es mucho más fácil de pasar y tenerlo ya fresco. Así es que este es parte de ese aprendizaje importante y significativo. Además, coordine para qué día es que usted va a ir a aplicar, que no sea un día en que vayan al gimnasio, vayan al comedor, que eso se da mucho en la escuela pública. Eh, Se va a aplicar el proyecto con suficiente tiempo para evitar imprevistos. Lleven todo el material bien clasificado. Se llevan las fotocopias en un foldercito donde ustedes no anden buscando ahí, porque si no, eso va a hacer que usted se estrese y que a la hora de dar la clase se enrede. Entonces, mejor ir bien ordenado, lo pone así sobre el escritorio, puede ponerle uno, dos, tres, lo que va a llevar para que siga, ¿verdad? Como un guión de lo que va a ir haciendo o llevan el planeamiento y van subrayando, tachando. Eso es un consejo, ¿verdad? Que se lo doy desde la experiencia. Eh,
En esto van a utilizar los materiales que ustedes hicieron en la tarea uno. Entonces, es necesario el cuento que hicieron, creo que fue en la tarea uno o 2, y el material hecho, los títeres, el teatro, hicieron muchas cajitas donde iban sacando los personajes. Todo ese material va a ser necesario para estas actividades. Em, Ahora, si ustedes ven que les faltó algo, entonces pueden elaborarlo y llevarlo también. Tienen que llevar de todo, ¿verdad? Lápices, goma, tijeras, hojas impresas. Pero esto no es material, esto es recursos. Cuando ustedes en el planeamiento les digan material, lo que deben, eso fallaron en esa tarea también, lo que deben poner es teatros de títeres. Los títeres han sido elaborados por la persona docente con medias y si ponen una foto, ese es el material. Ahora, vamos para la actividad uno. Van a utilizar ya sea Canva u otra, por aquí les digo, eh, aquí el Powtoon, Bayon, esos los pueden utilizar para crear unas cuñas. Eh, Cuando hablamos de cuñas son como unos pequeños anuncios. Entonces, usted va a hacer unas cuñas programadas educativas. Se refiere a segmentos cortos y reproducidos de audio o video, como anuncios o cápsulas informativas, diseñadas específicamente con el propósito educativo. Son ideales para captar la atención rápidamente y transmitir mensajes claves en forma concisa y memorable. Y son anuncios pequeñitos como los que le salen a uno en eh, en cualquiera aplicación. Entonces, eso es lo que deben realizar. ¿Qué usamos? Ven, aquí están. Y aquí se les dice cómo hacerlo. Tutorial para principiantes de Python. Y el Canva, que ustedes lo saben usar súper bien. Entonces, ¿qué van a poner en estas cuñas, en estos pequeños anuncios? Estas cuñas, ustedes las pueden poner todas juntas o separadas. Les quedaría mejor todas juntas. Entonces, en la primera cuña usted va a poner la portada y el contenido va a ser el enfoque cognitivo constructivista de la lectoescritura. Eso viene en las primeras páginas del texto que les dimos. Luego en la segunda cuña, que es la lectoescritura, o sea, de la página 6, eso se lo estoy diciendo como soplándole la tarea. La lectoescritura está en la página 6 a la 26. Explique por qué. Si se nos va la presentación, nos volvemos a conectar, por favor. La lectoescritura, explique por qué es importante la lectoescritura. La número 3 es el enfoque cognitivo constructivista. Explique por qué es importante para la persona docente conocer este enfoque educativo y su aplicación en la lectoescritura. En las cuñas 4, 5, 6 y 7, procesos cognitivos en la lectoescritura. Explique los 4 procesos de lectoescritura, un proceso para cada cuña educativa. Y el cierre, que es la cuña número 8, elabore un cierre sobre lo expuesto. Tenemos aquí que luego de que la realicen, deben compartir su presentación en YouTube y colocar el enlace para que yo pueda revisar. Mándenselo a otra persona a ver si lo puede abrir.
La actividad 2 es la elaboración de un planeamiento. Vamos a hacer un planeamiento claro y detallado en la plantilla que se le facilita al final de las indicaciones que se brindan a continuación. Entonces, en todo planeamiento le van a pedir a ustedes, eh, le van a pedir los aspectos administrativos. Ahí nada más escriben la zona en la que se encuentra, ¿verdad? Si ustedes son del oeste, de San José Norte, San José Este, San José, así es. Luego el centro educativo, donde dice docente, se ponen ustedes, no el nombre del docente a cargo de ese grupo. Y ahí, esos es los aspectos administrativos. Luego ya para la segunda columna se da el planeamiento del Ministerio de Educación Pública. Vienen tres columnas. La columna uno no se toca, se deja así. Imagínense que cuando yo empecé a estudiar, el ministerio lo tenía eso, había que fotocopiarlo y hacerlo a mano. Entonces teníamos que hacer las tres columnas. Ya a ustedes se les dan hechas la primera columna y la última. Entonces ustedes se deben fijar cuál es la primera columna que son los indicadores. Para hacer la segunda columna, estrategias de mediación. ¿Qué son las estrategias de mediación? Lo que nosotros antes llamábamos las actividades que vamos a realizar. Entonces debe planificar y explicar de manera clara y detallada con cada una de las estrategias, la forma de acomodar el grupo, los materiales que va a utilizar. Se utilizará el cuento propio, el que ustedes hicieron en la tarea anterior y el material elaborado de la tarea 2. Entonces, en la tarea 3 ustedes inventaron un cuento. En la tarea 2 tenía un material, eso lo deben utilizar, siempre realizando las mejoras y recomendaciones que yo les hice. Ahora, ¿cómo inicio? Por eso les puse esto. Todo planeamiento tiene tres momentos. Isabel, Hola, buenas noches, profe. Una pregunta, lo del cuento, digamos, el material que utilizamos, ¿esa actividad va metida en el planeamiento también? también. Ahorita les explico viendo el planeamiento, ¿está bien? Viendo la plantilla. Ya ustedes viendo la plantilla se van a ubicar un poquito mejor. Entonces, ustedes van a utilizar el cuento propio y el material elaborado en la tarea. Les decía, todo planeamiento tiene tres momentos. El momento de inicio, entonces. Ahí es como cuando uno va a ir a entrenar. Uno no va a meterse a la cancha o no va a ir al gimnasio y de una vez va a alzar las pesas. O no va a ir a correr y de una vez sale en estampida. No, el inicio es un calentamiento. Nosotros si vamos al gimnasio, primero calentamos. Si vamos a jugar básquet, primero calentamos. Así igualmente, este planeamiento. Todas las clases que ustedes ven siempre tienen que tener un inicio como para calentar a la persona docente a lo que sigue, a lo que voy a llegar a hacer. Entonces, aquí van a tener una actividad de motivación que no es una papa caliente, ¿verdad? No es un juego y todos corremos, no. Ahí es, por ejemplo, que ustedes les van a leer el cuento que ustedes hicieron a los chicos. Mientras leen el cuento, les preguntan, les hacen preguntas. ¿Y qué creen que le pasó al lobo? ¿Y por qué el lobo pensaba eso? ¿Qué le dijo la niña? ¿Y por dónde creen que se fue? Entonces, mientras cuenta ese cuento,
ustedes les van a ir haciendo preguntas. ¿Y qué creen que pasó? Entonces, más de tercer grado empiezan a levantar las manos. Ahí les van a contar el cuento, se los va a contar con los títeres, con la marioneta, con el cartel, con lo que hayan hecho. Y luego le dicen a la persona docente que está a cargo del grupo que les tomen fotografías. Ahí al menos 2 fotografías cuando usted está utilizando el material preparado y realizando la actividad de inicio en el grupo. Recuerde que el estudiantado debe estar de espaldas por cuestiones legales y van a rotular su evidencia. Entonces ustedes ponen sus 2 fotografías y ponen momento de inicio. Entonces aquí tenemos para este momento, planifique 2 actividades. Debe crear una experiencia de aprendizaje relacionada con el contenido seleccionado. Esto se está refiriendo al momento del desarrollo. Entonces, ya aquí pasamos, este es otra que les voy a soplar, sobre la escritura, que eso se encuentra en la página 252 a 254 por ahí, donde se habla cómo trabajar la escritura dentro del aula. Entonces se dice que primero, que primer grado se puede usar una escritura guiada, se puede usar la escritura interactiva, pero para ya tercer grado podemos usar la escritura guiada, perdón, era para tercer grado la escritura guiada o la escritura independiente. Yo creo que ya para tercer grado podríamos usar la escritura independiente. Entonces, aquí que va una actividad donde los chicos, ustedes les dicen, bueno, a este cuento le falta el final. Van a escribir un final para este cuento, para que no se les haga muy largo. O pueden decir, van a escribir el mismo cuento como lo recuerdan. O pueden decir, van a escribir el mismo cuento, pero le van a cambiar los personajes. Entonces, vamos a ver cómo los chicos ya se nos va a apagar, entonces nos volvemos a conectar, por favor. Entonces, ustedes les dicen, eh, a ellos, les dan, usted escoge una, no les den todas estas aplicaciones que les estoy dando, ¿verdad? Ustedes les dan uno, usted escoge cuál va a usar. Si la escritura guiada, la escritura interactiva o la escritura independiente. Yo personalmente usaría la escritura independiente. Y entonces usted le dice, bueno, ahora van a escribir un cuento que se parezca al que yo les acabo de contar. O va a escribir un,